Bienvenidos un día más. Hoy celebramos los 4 años desde el lanzamiento de este canal. Como recordaréis, todo comenzó con un análisis del primer Dragon Quest, al que siguieron los de la segunda y tercera parte de la saga. El año pasado decidí romper un poco la tradición y analizamos Ace Combat 3 Electrosphere, un vídeo que tuvo una recepción fantástica. Este año estuve tentado de seguir con Dragon Quest 4, pero al final se me ocurrió una idea mejor. Y probablemente ya lo sabes porque por algo has hecho clic en este vídeo. Analizar Mother, la primera entrega de una saga tan influyente como desconocida para muchos. Tiene sentido, ¿verdad? Después de todo, Mother se construyó sobre muchas de las mecánicas y convenciones de los primeros Dragon Quest, solo que desde una perspectiva casi paródica. Así que acompáñame en este recorrido por los orígenes de una de las sagas más especiales de la historia de los videojuegos. En 1986, Shigesato Itoi era un reconocido publicista y columnista japonés. Pese a su éxito profesional, atravesaba un momento difícil. Sus problemas de asma lo tenían desanimado y deprimido. Fue entonces cuando, por primera vez, decidió probar un videojuego, Super Mario Bros. Para la Famicom. El mundo colorido y sencillo de Mario le fascinó, pero cuando el fenómeno Dragon Quest irrumpió en Japón, Itoi pensó que los RPG no eran para alguien como él, que buscaba experiencias más accesibles. Sin embargo, un año después se animó a probar Dragon Quest II y quedó completamente enganchado. Para un escritor que había comenzado su carrera publicando relatos breves junto a Haruki Murakami, el descubrimiento fue revelador. Los videojuegos podían ser un medio para contar historias con un impacto emocional comparable al de la literatura o el cine. Fue entonces cuando Itoi comenzó a preguntarse cómo serían los videojuegos narrativos del futuro. Imaginó un JRPG alejado de la fantasía medieval clásica y más cercano al entorno suburbano y cotidiano de las películas de Anvil Entertainment, la productora de Steven Spielberg. La idea de un RPG protagonizado por niños comunes enfrentándose a fenómenos paranormales en su barrio empezó a tomar forma. Itoi no tenía ninguna experiencia previa en la industria del videojuego, pero su pasión por contar historias lo impulsó a escribir un pequeño relato. La historia de un niño indefenso que empieza a experimentar sucesos paranormales en su casa y cómo, gracias a su inocencia, acaba derrotando a un monstruo final. Sin embargo, ese relato se quedó en un cajón. El giro inesperado llegó cuando Itoi, como tertuliano en un programa de televisión, defendió el valor artístico de los juegos de Famicom y su potencial cultural. Coincidió que Hiroshi Yamauchi, el presidente de Nintendo en aquel momento, estaba viendo el programa. Impresionado, Yamauchi contactó con Itoi para hablarle de un nuevo proyecto de la compañía, Miho Nakayama Herbert High School, uno de los primeros simuladores de citas, en el que también trabajaban figuras como Hironobu Sakaguchi de Final Fantasy, Yoshio Sakamoto, creador de Metroid, y el compositor Nobuo Uematsu. Durante esa reunión, Itoi aprovechó para mostrarle su historia a Shigeru Miyamoto. Sin embargo, el creador de Mario no mostró demasiado entusiasmo, lo que dejó a Itoi bastante desanimado. Parecía que su sueño de crear un videojuego había terminado, hasta que, semanas más tarde, recibió una llamada de Hiroshi Imanishi, Ring, 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 banana phone, del Departamento de Asuntos Generales de Nintendo. Imanishi le propuso formar un pequeño equipo para que Itoi pudiera probar suerte y desarrollar su idea. Con el respaldo de Nintendo, Itoi montó un diminuto estudio llamado Ape Inc., alquiló un apartamento en Ichikawa que usaba como oficina y casi como dormitorio, y se dedicó en cuerpo y alma al desarrollo del juego durante 2 años. El equipo, aunque reducido, trabajaba en un ambiente de camaradería, intercambiando ideas y llenando el juego de detalles, bromas y toques personales. Aunque Mother tenía influencias evidentes de Spielberg como E.T. o Encuentros en la tercera fase, también toma inspiración de Poltergeist, aportando una tensión y un tono menos edulcorado, así como de las novelas de Stephen King con sus ambientes suburbanos y misteriosos. Por citar las 3 más obvias, It, The Body, la novela corta que inspiraría la película Stand By Me, y la menos conocida The Talisman, que guarda sorprendentes parecidos con el argumento de Mother. El estilo visual, diseñado por Minabe Shimbo, homenajeaba sin disimulo a Charles Schulz y Peanuts, hasta el punto de que algunos personajes tuvieron que rediseñarse por su parecido con Peppermint Patty o Pigpen. También es evidente la influencia de la ciencia ficción clásica, como demuestra Starman, uno de los primeros enemigos alienígenas del juego, que acabaría convirtiéndose en la imagen de portada de la secuela. Su diseño es un claro guiño al robot Gord de Ultimátum a la Tierra.
queriendo crear un juego que mostrara de verdad el poder emocional de las historias en este medio emergente, Shigesato Itoi decidió bautizar al proyecto, hasta entonces conocido como ESP-1, como Mother. Mother, you had me, I never had you. El nombre no era casual, evocaba muchas cosas a la vez. La madre que nos cuida, la abuela que es el objetivo final del viaje, el planeta Tierra como madre de la vida, la nave nodriza del clímax final, y también aquella canción de John Lennon, Mother, que siempre hacía llorar a Itoi. Esa era la clase de obra que él quería crear, una historia capaz de tocar el corazón, de arrancarte una lágrima, o mejor dicho, de no hacerlo hasta el final. Otro rasgo distintivo de Mother fue su música. La banda sonora, compuesta por Keiichi Suzuki y Hirokazu Tanaka, combinaba melodías pegadizas, sencillas y nostálgicas con arreglos que evocaban aventura, ternura y a veces una sutil melancolía. La música no era solo un acompañamiento, se convirtió en uno de los elementos más recordados del juego y su influencia se siente a lo largo de toda la saga. Mother salió a la venta en Japón el 27 de julio de 1989, acompañado de una notable campaña de marketing. Rápidamente se convirtió en el sexto juego más vendido del año en el país. Las guías y manuales, cuidadosamente elaboradas, ayudaron a los jugadores a explorar un mundo familiar pero diferente, heredero de los JRPG clásicos pero con un enfoque fresco y sorprendente. Y es precisamente en este mundo donde vamos a sumergirnos ahora mismo. Hay un mundo escondido bajo la tranquila apariencia de una casa suburbana, una lámpara encendida, una muñeca inmóvil, un niño cualquiera. Así comienza Mother. Mientras otros juegos proponían castillos, mazmorras y mundos de fantasía medieval, Mother escogía otro escenario, una versión distorsionada, caricaturesca y entrañable de la América contemporánea. Y un protagonista distinto, Ninten, un niño común de aspecto frágil con un destino que lo llevará más allá de lo imaginable. Todo empieza con una serie de sucesos inexplicables en su hogar. Una fuerza invisible, un poltergeist, se manifiesta. Objetos cotidianos, como una lámpara o una muñeca, cobran vida y atacan a sus hermanas. Algo en el mundo ha cambiado sin previo aviso. Ninten, sin entender del todo lo que ocurre, debe defenderse como puede, con lo que tiene a mano, un bate de béisbol. Al derrotar a la muñeca poseída, una melodía comienza a sonar. Es breve, sencilla, casi frágil. Pero Ninten la guarda en su memoria porque en esta historia la música no es un simple adorno, es la clave de todo. La madre, siempre presente, ofrece consuelo y comida. El padre, siempre ausente, solo aparece a través de llamadas telefónicas, una voz lejana que guarda el progreso de viaje. La hermana, Minnie, cumple el papel de banco de objetos. Todos los personajes tienen su función. Una llave olvidada en la caseta del perro nos enseña una lección importante. Hay que ser curiosos y atentos, aunque sin el nivel de crueldad arbitraria que a veces tenía la primera generación de Dragon Quest. Esa llave nos abre el paso al sótano. Allí, entre ratas inofensivas y objetos abandonados, encontramos el diario del bisabuelo de Ninten, una página que insinúa una historia mayor, un conflicto que trasciende generaciones y que apenas comienza. Ninten deja atrás su hogar y se adentra en un mundo amplio y extraño donde la realidad parece haber tomado un desvío inexplicable. Aunque la progresión sigue un ritmo lineal, Mother es el más abierto de toda la saga. Puedes reclutar a Joy e incluso ir directo al enfrentamiento final si sabes cómo hacerlo, pero no nos adelantemos. En el camino hacia Podank, un pequeño pueblo cercano, una mujer desesperada le ruega a Ninten que encuentre a su hija perdida. El pueblo vive sumido en el miedo, criaturas extrañas, zombies y fenómenos inexplicables acechan las calles. En el centro comercial encontramos un cajero automático. Sí, desde el principio del juego llevas contigo una tarjeta bancaria. Puedes usarla para retirar dinero, vender objetos, usar el teléfono público, previo pago por supuesto, y si ahorras lo suficiente, comprar un bate de madera por $500. En el último piso del centro comercial hay una tienda de mascotas. Solo queda un canario. Si finges desinterés al principio, el vendedor terminará dándotelo gratis. Y así, casi sin darte cuenta, Ninten termina llevando a la pequeña ave recién nacida en su inventario. Finalmente llega el momento de visitar al alcalde, un hombre ambicioso, más preocupado por su imagen que por el bienestar de su gente. Al ver a Ninten, joven, valiente o simplemente disponible, le encomienda una misión: rescatar a Pipi, la niña desaparecida. Si Ninten la trae de vuelta, será el alcalde el que se lleve la gloria.
Al sur del pueblo, entre árboles retorcidos y lápidas gastadas, se alza el cementerio. No es un lugar acogedor. Llevar contigo el bate de madera y tener al menos nivel 5 o 6 ayudará a que el camino sea menos peligroso. Cerca de las tumbas los aldeanos ya no son lo que parecen. El juego los llama pseudo-zombies. No son muertos vivientes, no del todo. Son una sombra de lo que fueron, como si algo invisible los hubiera corrompido. Adentrándote más allá, entre los árboles y las lápidas, descubres una abertura en la tierra, una entrada oculta, un sepulcro. Dentro, 4 ataúdes te esperan. 3 de ellos contienen enemigos, listos para emboscarte. El cuarto esconde lo que has venido a buscar. Pippi, la niña desaparecida. Cuando la encuentras no te lo agradece enseguida, en su lugar te lanza un par de preguntas inesperadas. Respondes bien y si aciertas, Pippi te entregará la insignia Franklin, un objeto que parece insignificante pero que más adelante será vital. Pippi se une a tu grupo, es débil al principio pero mejora con rapidez, sin embargo su compañía será breve. Puedes alargarla si evitas hablar con el alcalde al regresar, pero tarde o temprano tendrás que despedirte. Cuando vuelves a Podunk, el alcalde te recibe como un héroe. Te da $100 como si eso compensara todo lo que has hecho. Y luego te pide un favor más, investigar los extraños sucesos en el zoológico local. Algo, no se sabe qué, está alterando a los animales. El asistente del alcalde te entrega la llave del zoológico. Antes de partir, asegúrate de tener contigo la insignia Franklin. Si no lo tuviste de Pippi, todavía puedes visitar su casa y ella te lo dará. No olvides este detalle porque muy pronto estarás frente a un enemigo capaz de lanzar rayos, y esa insignia será lo único entre tú y el desastre. El camino al zoológico está lejos de ser tranquilo. Apenas llegas a la entrada, un mono te roba la llave. Aunque no es el fin del mundo. La cerradura siempre ha estado rota. Puedes entrar sin problemas. Dentro, el caos es total. Tigres, cocodrilos, elefantes desbocados y también criaturas menos imponentes como moscas zumbantes o hienas erráticas. Cada paso es una batalla potencial. Si no estás preparado es mejor retroceder y ganar algunos niveles. Pero si decides seguir, avanza, siempre hacia el este. Allí, entre árboles y senderos zigzagueantes, se alza la oficina del zoológico. Dentro la tensión disminuye, los enemigos aquí son más débiles. En el primer piso encontrarás una cuerda y un antídoto. En el segundo, un trozo de pan. Útil para más adelante si sabes cómo usarlo. Y en el tercero, una crema Life Up, escondida tras la segunda puerta. Finalmente llegas al último piso. Detrás de la primera puerta te espera algo inesperado, una cápsula. Al examinarla se abre y lo que habita dentro despierta. Starman Jr., una figura metálica, una presencia extraña e inhumana. No pertenece a este mundo y entonces comienza el combate. Si llevas contigo la insignia Franklin podrás respirar, aunque sea un poco. Starman Jr. ataca con técnicas devastadoras. La insignia Franklin refleja este rayo devolviéndolo con toda su fuerza. A veces lo derrota de inmediato. Resiste, usa Life Up cuando sea necesario, espera y deja que Starman Jr. agote su poder en sus propios ataques, y cuando sea vulnerable, ataca. Si todo va bien, saldrás victorioso. Cuando cae el zoológico recupera la calma. Los animales, antes fuera de control, regresan a sus ritmos naturales. El peligro, por ahora, ha sido contenido. Y entonces, entre las jaulas, encuentras algo curioso. Una con un cartel que pone «El mono cantor». Al examinarla, el mono canta una melodía. Una más para tu memoria, una más para tu viaje. Ahora dejamos atrás el zoológico y nos dirigimos hacia el sur. Aún queda un asunto pendiente. Ese pequeño canario que has llevado contigo todo el tiempo, ¿lo recuerdas? Al oeste de Podunk está la aldea de los canarios, un lugar peculiar donde las aves caminan libres. Al norte del pueblo verás varias columnas. Una de ellas, plateada, brilla con un resplandor especial. Si la rodeas, encontrarás a otra canaria. Acércate y entrégale el polluelo. Y entonces, madre e hijo se reconocen. La canaria canta. ¿Y tú memorizas tu tercera melodía? De vuelta a Podunk, los policías te esperan en la entrada. Te dicen que el toque de queda ha sido levantado. Te felicitan y te hablan de algo más. Un nuevo poder que has desarrollado. La telepatía. Sigue avanzando. El camino hacia el este te lleva a una pequeña cueva. Dentro encontrarás una piedra rosada, silenciosa y misteriosa. Y recordando lo que te dijeron,
usas tu telepatía. Y al hacerlo, te verás transportado, más allá del tiempo, más allá de la lógica, a un lugar que desafía los sentidos. Un mundo que ni tus sueños más extraños podrían haber anticipado. No importa dónde hayas ido, ahora no estás en casa, estás en Magicant, un reino suspendido entre el sueño y la vigilia, un lugar donde la lógica se tuerce suavemente como una melodía lejana. Todo parece familiar, pero no es lo mismo. Magicant tiene lo básico, tiendas, hospital, posada. Nada cuesta dinero, salvo en las tiendas, claro. Estas se encuentran al noroeste, al oeste de ellas está la posada y el hospital. Al suroeste, un peculiar personaje llamado el Guardián de Bienes Misteriosos puede almacenar tus pertenencias, como haría Minnie. Justo al lado, un mímico misterioso actúa como tu teléfono para hablar con tu padre. Eso sí, aquí no intentes vender cosas inútiles. Magicant no es un bazar de baratijas. Al noroeste, una simple fuente emana una energía extraña. Acércate y restaurará tu salud por completo. Si lanzas una hierba roja al agua, se transformará en una hierba mágica. Y si usas telepatía frente a ella, la fuente se convierte en un cajero automático. Hay secretos bien escondidos, por ejemplo, en la casa más al suroeste puedes intercambiar tu tarjeta de dinero por una bolsa grande. Cumple la misma función que una hierba mágica, pero puede usarse 30 veces. Cuando termines, habla otra vez con el anciano para recuperar tu tarjeta. Al este, una casa solitaria guarda un objeto curioso, una ocarina. No tiene utilidad en combate ni mejora tus habilidades, pero es tuya si quieres quedártela. Déjala con el guardián si prefieres no cargar con ella. Más allá del pueblo, al norte, hay un castillo. 3 guardianes bloquean la entrada. El del centro promete dejarte pasar si resuelves un enigma, aunque no ha pensado en ninguno aún. Basta con usar telepatía para hacer trampa y abrir el camino. Dentro del castillo, ignora la primera puerta y toma la segunda. Allí te esperan 3 salas de tesoros. La primera tiene una hierba mágica, un antídoto y una linterna. La segunda, otra hierba mágica, un megáfono, otro antídoto y un cofre vacío. La tercera es especial, 6 cofres, pero solo puedes abrir uno. Contiene objetos raros, una piedra sí que te recupera puntos de magia, una cuerda para atar enemigos, una cápsula de fuerza que aumenta tus estadísticas o un boomerang, una de las armas más flexibles del juego. De regreso en la sala anterior, toma la puerta de la derecha. Allí te espera la reina Mary. Habla con ella, te contará de una melodía perdida, dividida en 8 partes, que no logra recordar. Ahora todo encaja, ¿verdad? Esas canciones dispersas son piezas de un mismo rompecabezas. Antes de marcharte, considera fortalecer a tu equipo. En las tiendas puedes comprar monedas, anillos y pendientes. No son baratijas, sino tu defensa, el equivalente a armaduras. Ahorra para una moneda mágica y un anillo de oro. Al norte del castillo puedes reclutar a los hombres voladores para que te ayuden en batalla, pero ten cuidado, si mueren, no regresan. Un último consejo, si te encuentras con una criatura llamada Groucho, no la ataques. Espera a que te salude, déjala ir y recibirás una sorprendente cantidad de experiencia como recompensa. Hello, I must be going. I cannot stay, I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same, I must be going. Cuando estés listo, ve al este del pueblo. Allí encontrarás varios pozos, pero solo uno te permite descender. En la primera sección de la cueva, varios agujeros te llevan a la izquierda o derecha. Para avanzar, sigue esta secuencia: derecha, izquierda, izquierda, derecha. Llegarás a una zona amplia, recoge los tesoros, incluyendo una valiosa piedra sí. Eventualmente encontrarás un dragón dormido. No puedes despertarlo aún, pero recuerda dónde está. Más adelante desciendes por una escalera. Al fondo hay un pez que te retará. No te preocupes, es débil y caerá fácilmente. Al derrotarlo obtienes el gancho de ónice. Con él podrás regresar a Magicant cuando quieras. Un poco más adelante encontrarás una espada. Todavía no cuentas con el héroe que puede blandirla, así que guárdala con Minnie o el guardián, o simplemente recuérdala para más adelante. Finalmente te toparás con el hombre olvidado, una figura misteriosa. Habla con él, insiste y cuando te haga una pregunta responde primero no y luego sí. Entonces desaparecerá como una hoja llevada por el viento. Cruza la última frontera
y estarás de vuelta en el mundo real. Bienvenidos a la fábrica de dulces. Suena como un lugar lleno de caramelos, ¿verdad? Pues no, esta no es una historia de Roald Dahl. Aquí solo encontrarás ratas y unos enemigos más duros llamados Barbots. Usa tu insignia Franklin para reflejar sus ataques eléctricos o sufrirás las consecuencias. Mientras exploras los pasillos oxidados y las salas vacías, descubrirás varios tesoros escondidos. Algunos no valen la pena, pero otros son imprescindibles. En el sótano, detrás de la tercera puerta desde la derecha, encontrarás una cápsula física y una crema Life Up. En el segundo piso, tras la tercera puerta desde la derecha, hay una cápsula de lucha. En el tercer piso, la puerta más a la derecha guarda una cápsula rápida y al extremo izquierdo otra crema Life Up. Estos objetos son cruciales para fortalecer a tus compañeros más débiles. Yo, por ahora, los reservo para Anna. Tu objetivo en la fábrica es simple: llegar al tercer piso y conseguir un cohete. Lo encontrarás, como es lógico, en un basurero. Toma uno, varios si quieres, pero con uno es suficiente. Al salir de la fábrica y dirigirte al norte llegarás a Marysville. Lo primero que verás será la escuela primaria Twinkle. Ten cuidado, una chica pelirroja al final del segundo piso te dará un resfriado si le hablas. I finally saw the little red-haired girl that Chuck is always talking about. And you know what I did? I cried, Linus. I cried and cried and cried. También puedes encontrar un tirachinas y un bate de plástico en el penúltimo salón, aunque no son gran cosa. Intenta subir al techo y descubrirás que está cerrado. Vuelve al primer piso, entra por la puerta más a la derecha y allí el conserje te contará, con lujo de detalles que nadie pidió, su dramática vida amorosa. Si respondes correctamente sus preguntas, te dará acceso al techo. Arriba encontrarás un basurero parlante. Habla con él y descubrirás a Lloyd, escondiéndose de los abusones. Si llevas contigo un cohete, él lo notará y se unirá a tu grupo. Su primera acción como aliado: volar el laboratorio de ciencias. Un comienzo prometedor. Con Lloyd en tu equipo, es hora de explorar Marysville. Cerca del centro comercial encontrarás a un hombre con encuestas. Responde lo que quieras y te dará una tarjeta telefónica. A partir de ahora podrás hacer llamadas gratuitas desde teléfonos públicos. Guarda partida, consulta tu dinero, tu experiencia y sin gastar un centavo. Compra una pistola aturdidora para Lloyd en la tienda. Si quieres, también puedes volver al área de Podunk viajando al oeste desde Marysville. Quizás quieras regresar a Magicant usando el gancho de Ónice. Allí un gato nadando te dará un caramelo mágico que aumentará permanentemente la fuerza de Lloyd. Aprovecha para subir de nivel, comprar equipo defensivo y cuando estés listo sal de Magicant por donde entraste. Tu próximo destino es la fábrica Duncan. Sigue las vías del tren al norte del pueblo y luego hacia el oeste. En el camino encontrarás un pase que necesitarás para entrar. Más adelante, derrota al perro callejero que custodia la puerta. La fábrica Duncan es complicada. Un laberinto metálico donde todo parece igual. Está llena de tesoros, pero también de enemigos duros. Avanza con cuidado, mantén a Lloyd vivo y usa ítems explosivos para facilitar los combates. Cuando alcances la cima encontrarás una habitación repleta de cohetes. Asegúrate de que Lloyd siga con vida. Examina uno de los cohetes y Lloyd lo lanzará. Este volará y destruirá las rocas que bloqueaban las vías del tren. Ahora las vías al norte de Marysville están libres. Síguelas hasta la estación. Y aquí es donde el mundo se abre de verdad. En la estación de tren tienes 3 nuevos destinos. Claro, podrías haber ido caminando, pero el tren tiene más estilo. Tu primera parada debería ser Reindeer. No preguntes por qué se llama así, no hay ni un solo reno. Al llegar, habla con la anciana de la estación, menciónale que te diriges a Snowman y te entregará un sombrero que, según dice, pertenece a una niña de ese lugar. Explorar Reindeer no tiene mucho sentido. Al sur encontrarás a una chica que te dará sus pulgas a cambio de cualquier objeto, pero poco más. Si sigues las vías al oeste, pasarás por la casa de un curandero y llegarás a un castillo. El dueño parece mudo, así que usa telepatía y entenderás que perdió su dentadura. Rodea el castillo, examina el cartel al oeste y encontrarás sus dientes. Devuélveselos al anciano. A cambio te regalará enjuagues bucales hasta llenar tu inventario. Funcionan como antídotos para los resfriados, pero lo interesante es que puedes comprárselos a su ayudante por $10 y revenderlos por 87.
negocio redondo. Terminado eso, dirígete a Snowman. Desde la estación camina al sur hasta el pueblo. Eso sí, prepárate para enemigos duros. Si las cosas se complican, usa la habilidad Sleep para escapar sin pena ni gloria. Dentro de Snowman no hables demasiado con la gente, muchos están enfermos y pueden contagiarte con un simple saludo. La posada, el curandero y la tienda son caros y poco útiles, así que sigue de largo. Tu destino está al este. Allí, en una casa solitaria, vive Anna y su padre. Si recogiste el sombrero en Reindeer, muéstraselo a Anna. Ella se unirá a tu equipo. Anna, al igual que Lloyd, es frágil y de nivel 1. Pero a diferencia de él, Anna tiene poderes psíquicos como tú. Se une a ti porque ha soñado contigo. Están destinados a encontrarse. Lo mejor que puedes hacer es usar el gancho de Ónice para volver a Magicant, entrenarla y comprarle algo de equipo. Al oeste del pueblo, usando telepatía con el segundo gato nadador, otro más, conseguirás un lazo mágico exclusivo para Anna, que aumentará su fuerza. De vuelta en el mundo real, date una vuelta por Marysville, compra un par de boomerangs para Anna y Lloyd si tienes dinero ahorrado. Y con Anna lista para resistir algo más que un estornudo, dirígete a Spokane. Toma el tren y prepárate, este lugar es literalmente un pueblo fantasma. El hotel es tentador, pero no duermas allí o despertarás con un Starman. Ve a la parte este del pueblo donde quedan algunos supervivientes. Una amable señora te dará la llave fantasma de una casa encantada al norte de esta zona. Dentro, prepárate para enemigos duros y un diseño de escaleras que recuerda a Magicant. Hay cofres, pero nada espectacular. Tras resolver el patrón correcto de puertas que debemos tomar, llegarás a un regalo como una crema Life Up y, lo más importante, un piano. Examínalo. Tocará una melodía y Ninden la recordará. Y así hemos encontrado la cuarta melodía. Tras tu aventura en Spokane, recupérate y regresa a la estación. Esta vez sigue las vías hacia el este, hasta un puente roto. Al continuar hacia el norte te toparás con un desierto. El desierto es un lugar duro, lleno de enemigos como Nancy, que tiene una defensa altísima, y Energybot, un robot que se cura y explota al morir, causando gran daño. Sigue hacia el este, al centro del desierto, y encontrarás a un hombre junto a un oasis. Por razones que no entenderemos, ofrece paseos en avión por el desierto. Cada vuelo cuesta un ticket y si haces 4 paseos, uno por cada miembro del equipo, te dará un premio. Coge siempre el vuelo más barato. Durante el recorrido, si te fijas bien, hay un cactus diferente, con cara. Cuando tengas los 10 tickets, úsalos con el hombre y podrás montar su tanque. Con él puedes recorrer el desierto sin ser atacado, aunque no podrás salir hasta que lo abandones. Explora a tu gusto y luego ve hacia el este del oasis. Allí están las ruinas, custodiadas por un robot gigante. Si tienes el tanque lo derrotarás fácilmente, aunque el tanque quedará destruido, pero sigues vivo. Más adelante está la cueva de los monos. Está llena de monos que mienten descaradamente, aunque muchos en realidad te ayudan. En el sótano, corre hasta hallar 3 cofres con piedras También un mono al sur te dará una cápsula rápida. La salida a la cueva te devuelve a Magicant. Esta vez, cada vez que salgas del Magicant, lo harás cerca del desierto. Recuerda el cactus con cara del tour aéreo. Dirígete un poco al norte del oasis, luego camina al oeste y encuéntralo. Si usas telepatía, conseguirás la quinta melodía. Son 5 de 8. Deja atrás el desierto. Al sur las vías del tren continúan. Síguelas hasta la estación Youngtown. Desde allí camina al sur hasta el pueblo, un lugar poblado solo por niños. Sus padres han sido secuestrados por alienígenas y los niños corren como locos sin supervisión. Busca la tienda y allí podrás comprar la pistola de aire comprimido, el arma más potente para Lloyd. En una casa al oeste encontrarás un bebé con poderes psíquicos. Si usas con él telepatía, aprenderás la técnica de teletransportación. Con ella puedes volver a cualquier ciudad anterior, siempre que tengas espacio para correr como un loco. Pruébalo, si fallas solo te quemas un poco. Con tu nuevo poder, sal de Youngtown por el oeste. Llegarás a un pantano, un laberinto lleno de enemigos. El momento más Dragon Quest del juego. Afortunadamente en medio del pantano encontrarás una cabaña. Habla con el cubo de basura afuera y descubrirás al padre de Lloyd.
te pedirá tu nombre de jugador para un pequeño secreto al final del juego. Dentro de la cabaña está Pippi. No preguntes cómo llegó allí. Acepta que puedes dormir en la cabaña para recuperar fuerzas, ideal para entrenar en la zona. Desde la cabaña ve al suroeste. Al final del pantano verás unos árboles. Cuando los veas, camina al norte, encontrarás un puente, y al cruzarlo estarás llegando a Eli, la ciudad más infestada de pandillas del país. Bienvenidos a Eli, una ciudad donde la ley brilla por su ausencia y la temida banda Bla Bla impone su propia justicia. Estos tipos de azul no tienen nada mejor que hacer que acosar niños, así que prepárate para enfrentarlos. Si les hablas comenzarás un combate. No te preocupes, es lo que quieres, porque al derrotarlos puedes conseguir su arma secreta, el lanzallamas, una herramienta perfecta para Joy. Esta es la única forma de obtenerlo, así que ya sabes, provoca a estos pandilleros hasta que consigas uno. Ah, y no esperes ayuda de la policía. En Eli, los agentes también te atacarán como si fueran parte de la banda. Evítalo si puedes. Al noroeste de la ciudad encontrarás un observatorio. Explora el segundo telescopio y verás desde una isla lejana un cohete que aterriza para transportarte hasta allí. En esa isla, 3 personajes te pedirán tofu de fresa. Dependiendo de a quién se lo des, recibirás poderes especiales, palabrotas y palabras de amor, que aunque no hacen daño en combate, pueden insultar o alabar a los enemigos. El tercer isleño también te habla de un tesoro oculto en el lago del Monte Itoy, pero eso es para más adelante. De vuelta en Eli, dirígete al Lifehouse al sur. Primero, visita el centro comercial y compra un ticket en el último piso. Una vez lo tengas, entra en el club. Si destruiste el tanque en el desierto, el portero te pedirá además $200 para dejarte pasar. Págale. A estas alturas seguro que tienes dinero de sobra. Ya dentro, no aceptes la bebida de la chica. Eres menor de edad y terminarás arrestado perdiendo tus armas. Lo que sí debes hacer es hablar con el tipo junto al escenario para activar una cinemática donde los 3 niños, Ninten, Anna y Joy, cantan una bonita canción. Su actuación es tan sorprendente que el líder de la banda Bla Bla decide que Ninten debe morir. Lucharás contra él en un combate breve donde Joy y Anna no participarán, pero no te preocupes, la pelea terminará sola. Después, este hombre, Teddy, quedará tan impresionado que se unirá a tu grupo, reemplazando a Joy. Pero bueno, Teddy es más fuerte, así que no te quejes. Como siempre que reclutas a alguien nuevo, es buena idea regresar a Magicant para equipar bien a Teddy. ¿Recuerdas la espada que encontraste en la cueva de Magicant? Dásela, es su segunda mejor arma. También deberías entrenar a Ninten hasta el nivel 25 si no lo has hecho ya. Puedes hacerlo en las afueras de Eli o en la cabaña de Pippi, en el pantano, o en Magicant. ¿Te acuerdas del dragón en la cueva de Magicant? Ya es hora de enfrentarlo. Usa observar para despertarlo y prepárate para una batalla dura. Anna debe lanzar sus mejores ataques Si-Bing, mientras Ninten y Teddy golpean hasta que el dragón caiga. Al vencerlo, revisa al dragón de nuevo para obtener la 6ª melodía. Solo faltan 2. Teddy menciona el monte Itoy, así que pon rumbo allí. Desde Eli sigue hacia el este, cruza el puente, baja un poco al sur y luego sigue al este otra vez. Llegarás a una cabaña donde vive un anciano muy amable. Te deja dormir gratis y te regala cremas Life Up infinitas. Auténticos salvavidas. Sigue avanzando y llegarás a la cueva de Itoy. Prepárate porque es un laberinto brutal. Allí debes encontrar 3 armas clave, el bate de Hank para Ninten, la sartén de hierro para Anna y la katana para Teddy. Son sus mejores armas, así que no las dejes atrás. Cuando logres salir vivo de la cueva habrás llegado al pie del monte Itoy. Bienvenido a la mazmorra final. Si no lo has notado ya, los enemigos en el monte Itoy son despiadados.
Si no has entrenado antes, prepárate para sufrir. Mi consejo, intenta que tus personajes estén al menos al nivel 35. De lo contrario será una pesadilla, aunque no tan larga como la Torre de Cristal de Final Fantasy III, pero sí de esas mazmorras que vas a recordar para siempre. Sube la montaña y eventualmente llegarás a una cabaña con un curandero que te sana gratis. Incluso hay un teléfono para guardar tu partida. Usa el pan para marcar el camino, porque es fundamental tener un punto de regreso usando las migas. Cuando entres en la habitación trasera ocurrirá una escena. Teddy se va por un momento y Anna aprovecha para confesar sus sentimientos a Ninten. So beautiful. Bailan juntos hasta que Teddy regresa para avisar de un ruido afuera. Un robot gigante nos ataca. Las cosas no pintan bien, pero justo a tiempo, Lloyd reaparece con el tanque. Lloyd destruye el robot y nos lleva de vuelta al curandero, aunque el tanque queda destrozado otra vez. Teddy comprende que no pueden resolverlo todo a golpes, y Lloyd regresa oficialmente al equipo. Atención, al curandero al que vuelves no es el del Monte Itoy, sino el anterior, antes de la cueva. Si no guardaste partida o no usaste pan, tendrás que rehacer todo el camino. Vuelve a escalar la montaña. Al este encontrarás un lago con un bote. Solo puedes usarlo si Lloyd está contigo. Sube y adéntrate en un remolino. Aparecerás en una base submarina donde conoces a Eve, un robot gigante que se une a tu equipo. Eve es una ayuda temporal. Destroza enemigos como si nada, pero solo está para facilitar tu primer ascenso al monte. No te encariñes, tarde o temprano otro robot gigante aparecerá y destruirá a Eve. Tras la batalla, examina los restos para obtener la séptima melodía. Más adelante encontrarás una cueva con el colgante marino, un objeto que protege contra todos los elementos, absolutamente imprescindible para sobrevivir en esta zona. Sigue avanzando, derrotando enemigos como Juana, una versión aún más dura de Nancy, hasta llegar a una tumba con 2X. Al revisarla, escucharás la voz de tu abuelo George pidiéndote que rescates a tu abuela Mary, cuyo espíritu está atrapado en el mundo. Te has dado cuenta, ¿verdad? La reina Mary de Magicant es en realidad tu bisabuela. Usa el gancho de Ónice para volver a Magicant y cántale a la reina Mary las 8 melodías que has reunido. Al hacerlo, Mary descansará en paz, Magicant desaparecerá y regresarás al Monte Itoy, frente a la tumba de George. Dentro de la tumba está la última cueva. Allí verás a todas las personas abducidas, incluidas la madre de Anna y otros aldeanos, atrapados en cápsulas. Es una escena impactante con implicaciones que resonarán en futuras secuelas. Pero no hay tiempo para lamentarse, es hora de enfrentarte al jefe final, Jiage, o Jaigas como será conocido en Earthbound. Este combate es especial, no puedes derrotarlo golpeándolo. Debes resistir sus ataques durante 8 turnos, mientras Jiage relata cómo fue encontrado y criado por tus abuelos, pero terminó traicionándolos al intentar conquistar la Tierra. Tu única opción es cantar la nana de Mary una y otra vez. Durante los siguientes 9 turnos sigue cantando mientras resistes. Poco a poco, Jiage se irá debilitando hasta que, incapaz de soportar el poder del amor y la música, huirá, prometiendo que algún día regresará. Pero por ahora, el mundo está a salvo. Los secuestrados regresan a casa. Los niños de Youngtown recuperan a sus padres. Teddy abandona su vida de bandillero para convertirse en cantante. Y Ninten se toma una merecida siesta. Mother se lanzó en Japón el 27 de julio de 1989, vendiendo más de 400.000 copias y recibiendo críticas positivas, especialmente por su historia, personajes y ambientación. Sin embargo, el juego nunca fue localizado oficialmente para Occidente en su momento,
Aunque se planeaba un lanzamiento en Estados Unidos bajo el nombre de Earthbound, no confundir con su secuela, el proyecto fue cancelado a pesar de tener la traducción casi finalizada. Años más tarde, en torno a 1998, un prototipo de este cartucho traducido apareció en subastas online. El grupo de hackers Demi-Force logró adquirirlo gracias a una campaña de recaudación de fondos, y como era de esperarse, la ROM extraída se difundió rápidamente en internet. Phil Sandhope, encargado de guión de localización, confirmó la autenticidad de la versión que comenzó a circular. Este juego pasaría a conocerse informalmente como Earthbound Zero, que es la versión que he usado para este vídeo. Pese a las dificultades, Mother sentó las bases para su secuela, Mother 2, conocido internacionalmente como Earthbound, lanzado en 1994 y convertido en juego de culto. Posteriormente, en 2003, Nintendo lanzó Mother 1+2 para Game Boy Advance, que incluía una nueva traducción de Mother, rebautizado como Earthbound Beginnings, con menor dificultad, marcando la primera vez que el juego se comercializaba fuera de Japón. La ironía es que Mother 3, lanzado en 2006 para Game Boy Advance, sigue hasta hoy sin distribución oficial, fuera de Japón. Come on, Reggie, give us Mother 3! How about this instead? Aunque la saga Mother nunca alcanzó la popularidad de otros RPGs de Nintendo, su influencia ha sido enorme. Ha inspirado a desarrolladores modernos y mantiene una base de fanáticos leales hasta hoy. Podríamos detenernos a hablar sobre esa influencia, pero mejor hagamos una rápida lista de juegos que probablemente no existirían sin Mother. Vamos allá. Contact, Space Funeral, Costume Quest, Off, One Shot, South Park The Stick of Truth, Citizens of Earth, Undertale, Ilex, Lisa the Painful, Jig, a Postmodern RPG, Night in the Woods, Jimmy and the Pulsating Mass, o Mori. S-Word. No podemos negarlo, el motivo por el que la saga Mother sigue vigente es gracias al impacto que su secuela, Earthbound, logró con el paso de los años como un juego extraño y olvidado. No sería la primera vez que pasa algo así. Dark Souls nos llevó a redescubrir Demon's Souls y de rebote a valorar el trabajo anterior de From Software. La pregunta es inevitable. Si solo existiera el Mother original, ¿seguiríamos hablando de él hoy? ¿O habría caído en el olvido entre tantos otros RPGs? Si miramos el panorama del RPG japonés en 1989, Mother destacó como algo distinto. Ese año coexistían títulos como The Final Fantasy Legend, el inicio de la saga Saga, Dragon Quest IV, Ys 3, Wanderers from East, Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, S-World of Vermilion, The Sword of Hope, Ran's Hikari Quest, Dragon Knight, Masou Denki Lavaloo, Legend of the Ghost Lion o Far East of Eden, Syria. Predominaban los entornos de fantasía medieval, aunque algunos juegos empezaban a explorar ambientaciones diferentes, especialmente en el cyberpunk y la ciencia ficción, como Captive, Phantasy Star 2, Space Rogue, B.I.T., Digan no Maseki o Prison. Si hablamos de entornos contemporáneos, había propuestas más inusuales como Angel Hearts, un RPG erótico, o la Sage Ishii no Chill's Quest, donde juegas como el manager de un grupo de idols enfrentándose a ejecutivos peligrosos. Este último es un juego casi anecdótico, apenas recordado hoy. Y uno no puede evitar preguntarse si Mother habría acabado igual de no ser por sus secuelas. Esos juegos trasladaban las mecánicas del JRPG a entornos cotidianos, aunque muy marcadamente japoneses. Mother en cambio optaba por una versión idealizada de Estados Unidos. También está su clara herencia de Dragon Quest, no solo sus mecánicas, sino incluso en su lenguaje visual. Pero es en sus diferencias donde Mother encuentra su identidad. Por ejemplo, en Dragon Quest, perder significa haber reducido tu dinero a la mitad. En Mother, esta mecánica se mantiene, pero puedes proteger tus fondos usando cajeros automáticos. El dinero no se consigue tras derrotar enemigos, sino que tu padre lo deposita en tu cuenta bancaria. Eso no solo mejora la calidad de vida del juego, sino que introduce un sutil comentario humorístico sobre los monstruos cargando dinero. La gestión del inventario, por otra parte, es todo un desafío. Cada personaje tiene solo 8 espacios, y pronto esos espacios se llenan de objetos como la tarjeta de crédito, la insignia Franklin o la tarjeta de teléfono. A menudo dependemos de nuestros aliados para cargar con todo. Y más de una vez, personajes como el anciano de Reindeer o el doctor antes del Monty Toy pueden llenar nuestro inventario de objetos. Algunos ítems como la bolsa de hierbas mágicas o las piedras sí tienen múltiples usos, pero el juego no te dice cuántos de esos usos le quedan. Magicant es el ejemplo más claro de cómo Mother rompe con la ambientación urbana que había construido.
Sí, es un refugio fantástico, un lugar seguro para curarse, pero que, a diferencia de Dragon Quest, no es un castillo, sino literalmente nuestra imaginación. Los combates también muestran un toque distintivo, aunque todavía no aparece el medidor de vida descendente característico de Earthbound. Hay una enorme variedad de enemigos con toques de humor surrealista. Por ejemplo, Groucho, que si no lo atacas se despide educadamente y te da más experiencia que si lo derrotas. O los vehículos enemigos, que pueden darle a Ninten ataques de asma, como los que sufría el propio Itoi. Eso sí, la dificultad del juego es notoria. Aunque hay zonas diseñadas para farmear experiencia, como las casas de curanderos, mucha gente guarda un mal recuerdo de esta primera entrega por su sistema de JRPG clásico. Para mí, después de haber jugado a los 3 primeros Dragon Quest en este canal, no fue tan complicado. No diría que sea un defecto ni una muestra de antigüedad, pero es evidente, sobre todo en el Monte Itoi, que el equilibrio de dificultad no está del todo pulido, y el propio Itoi admitió que no dedicaron mucho tiempo a esa zona. Si subes enfrentando a los enemigos como el juego espera, la experiencia puede ser tan brutal como la Torre de Cristal en Final Fantasy III, como ya he dicho, pero a ver, también puedes romper el diseño usando glitches de teletransporte o huyendo constantemente, ya que el objetivo principal es solo alcanzar la tumba de George. Aun con todo, Mother es mucho más amable con el jugador que el primer Dragon Quest. Incluso incluye detalles como tu padre llamándote para sugerir que descanses si llevas más de 2 horas jugando. La influencia de Dragon Quest 2 es visible en la estructura del grupo. 2 chicos y una chica, con el primer chico equilibrado, el segundo débil y sin magia, y la chica especializada en habilidades psíquicas. Aunque el humor de Itoi está presente en cada esquina, es innegable que su ambición de usar el videojuego como medio narrativo no termina de cuajar aquí. El juego es encantador, pero su mundo abierto y su tono surrealista a veces lo hacen sentir arbitrario, sin un esqueleto temático sólido. Esto es algo que sus secuelas desarrollarían con mucho más éxito. En este primer juego tenemos que conformarnos con el talento de Itoi para escribir diálogos de NPCs cargados de ingenio, fruto de su experiencia como creativo publicitario. Paradójicamente, es en la música donde Mother logra su mejor narrativa. Keiichi Suzuki, miembro de The Picnics, compuso temas como 8 Melodies o Pollyanna, inspirados en los Beach Boys o los Beatles. El juego gira en torno a la capacidad de la música para evocar emociones y recuerdos, y es esa conexión la que le da su fuerza narrativa. Suzuki seguiría trabajando en bandas sonoras de películas de Takeshi Kitano o Satoshi Kon, prueba de su enorme talento. Por eso, al final de Mother, donde la victoria no se alcanza combatiendo el odio, sino apelando a la empatía a través de una canción, es tan poderoso. Itoi se inspiró en la película musical de 1968 The Tigers, The World is Waiting for Us, donde se pide al público que cante junto a los protagonistas, una ruptura de la cuarta pared similar a la de Peter Pan, que pide a la audiencia aplaudir para revivir a Campanilla. Do you believe? Oh, please, please believe. If you believe, wherever you are, clap your hands and she'll hear you. Clap! Clap! Don't let Tig die! Clap! O a la de Un domingo maravilloso, la película de 1947 de Akira Kurosawa, donde una pareja canta y pide al público de la sala que los acompañe. Minasan, onegai desu. Douka hakushu shite yatte kudasai. Minasan no atatakai kokoro de douka hagimashite yatte kudasai. Onegai desu. Este momento coral sigue siendo poco común en los videojuegos, salvo contadas excepciones como el final de Nier Automata. Concluyendo, Mother fue más que un simple RPG, fue una expresión artística de Shigesato Itoi, una obra que desafiaba las convenciones del género y sentó las bases de una de las sagas más queridas de la historia. Su enfoque único, su humor característico y su narrativa emocional sirvieron como campo de pruebas para juegos posteriores mucho más pulidos. Puede que Itoi no diera la campanada con este primer intento, pero puso los cimientos de algo mucho más grande, y esos cimientos siguen vivos y fuertes en la industria. ¿Y quién nos lo iba a decir? Al final de ese viaje íbamos a llorar. Jonas-san, 久しぶり。28年ぶり。しかし、ジョナサン・イングラム。久しぶり。ジョナサン・イングラムか。懐かしや。グレイン
車から離れろ。バイナリーマヤ、そんなことが可能。俺は薬師製薬会社だけの犯罪じゃないぜ。大きな組織がなんてこったい。そんなにすぐなんだ。仇？笑わせるな。俺は自分のためにしか行動しない。どうなってるんだ。確かに命中してるはずなのに。奴は不死身なのか。我々の科学が人類の進化スピードを追い越してしまった。我々は宇宙へ出るにはまだ早すぎる手段だ。ジョナサン、勝ち目はないわ。俺は戦う。ポリスノーツなんてもう過去の遺物じゃない。ポリスノーツは俺の人生にとっては誇りなんだ。